Creo que hay que ser valientes, muy valientes, tal vez un poco locos incluso, divina locura, para organizar unas jornadas que nos obligan a mirar situaciones que a la vez, por un lado, nos repugnan moralmente y por otro nos permiten tocar la humanidad más íntima y vulnerable, sobre todo las víctimas, a veces también de los victimarios. Ponerse en situación de admitir la posibilidad de una restauración personal ante un mal objetivo que es física y moralmente irreparable, es ponerse a la vez frente a lo más vil y más noble que hay en el ser humano. Es difícil soportar el mirar bien ambas cosas a la vez y, sin embargo, es admitir que eso es humano y es de valientes hacerlo, ¿no? Yo no soy un experto ni en la historia de ETA y sus víctimas, ni en justicia restaurativa. Más bien soy incluso un ciudadano despistado. Pero hay personas y situaciones que me centran. Y es el trabajo de algunos periodistas, el trabajo de algunas organizaciones como Gesto por la Paz, el trabajo de los profesionales de justicia restaurativa, que me centran porque me enseñan qué es ser persona, qué es ser humano, cuáles pueden ser nuestras dificultades y cómo enfrentarnos a ellas. Y con esa sencillez me aproximo a estas jornadas y os invito a vivirlas. Los organizadores de estas jornadas han querido que esta mañana sea fundamentalmente informativa y para eso contamos ahora con Lourdes Pérez y después con Isabel Urquijo. Ellas sí saben, ellas sí son especialistas en esto. El tema específico de esta primera hora es el papel de la comunicación, singularmente el del periodismo, en una sociedad herida. Lourdes, bienvenida a la Universidad Francisco de Vitoria. Egunon, muy buenos días y muchísimas gracias por la amabilísima invitación. Yo soy periodista, con lo cual no soy experta en casi nada, por no decir que en nada. Así que agradezco particularmente esta oportunidad y me congratula mucho ver un aula tan llena de rostros de gente joven. La huella de lo que ha dejado la violencia en mi pequeño país en las generaciones futuras es a mí es una de mis inquietudes fundamentales, así que me satisface mucho ver a tanta gente joven hoy aquí. Gracias, Lourdes. Pensaba en que una manera de repasar la historia de ETA tiene que ver también con tu trayectoria profesional. Entonces, del mismo modo que presento un poco la semblanza de Lourdes, haré alusión a circunstancias históricas en España y el País Vasco y te dejo la palabra, casi a modo de provocación, ¿no? Yo tengo entendido que estudiaste periodismo en la Universidad del País Vasco y que en 1995 ya te incorporas a la redacción del diario, de El Correo, ¿verdad? Eso me hace pensar que tu infancia y adolescencia y juventud está vinculada a los llamados años de plomo, finales de los 70 y, en general, en el sentido amplio, toda la década de los 80, ¿no? Con atentados terribles, una violencia, pues el periodo más duro de la violencia de ETA. Y en ese contexto histórico-social decides estudiar periodismo y en el año 95 cubres información de política, ¿no? El gobierno vasco, parlamento, tribunales y terrorismo de ETA. Sí, yo siempre suelo decir que no sería ni la mujer ni la periodista que soy, lo segundo desde luego, si no hubiera tenido una vivencia pues obligadamente tan cercana a la violencia de ETA. Uno no elige dónde nace, aunque yo soy de Bilbao, y ya saben ustedes que las de Bilbao somos de donde queremos, pero uno no elige dónde viene al mundo. Y a mí me tocó en esta pequeña esquina del universo, un país hermosísimo, bañado durante demasiados años por el terror, singularmente el de ETA, pero también entreverado por otras violencias. En mi casa se hablaba, en bajito, cada vez que había un atentado, también cada vez que había, en aquella época, hablamos de los 80, yo era casi una niña de la violencia de los GAL, por ejemplo. Yo estudié en un instituto que tenía una notable presencia de militancia de la izquierda abertzale, eran los alumnos más comprometidos, más movilizados,
había una especie de fascinación por la defensa de la causa, lo cual puede explicar algunas de las cosas que nos han ido ocurriendo y la vivencia que cada uno de nosotros hemos tenido de eso. Había manifestaciones y contramanifestaciones, manifestaciones estudiantiles por causas estudiantiles en las que acababas corriendo porque acababan enfrentamientos, podías acabar en un bar con choques entre los manifestantes y la policía. Bueno, había que estar bastante ciego, ser bastante poco comprometido como para por lo menos no darte cuenta de lo que pasaba a tu alrededor. Y yo no elegí ser periodista, es que realmente nunca quise ser otra cosa. Desde muy niña no me vi haciendo nada que no fuera lo que hago. No sé si fue una buena decisión, también lo digo, pero es lo que hay. Y podía haber acabado en otro sitio, pero al final acabé haciendo política en la sección de política del Correo, que la sección de política del Correo, del Diario Vasco, de cualquiera de los periódicos vascos de entonces, de cualquiera de los medios de comunicación de entonces en Euskadi, la política era ETA. Era una perversión total, no había hueco para la política porque en realidad todo giraba en torno hacia aquellos que reivindicaban hacer política por unos medios absolutamente inasumibles. Son los años 80, como decía, de especial violencia, y como dices, no solo de ETA, ¿no? Y la opción por el periodismo tiene que ver con compromiso con esta situación política, esta situación social. No, queda muy bonito si lo dices en esos términos, te queda muy lustroso en el currículum, pero sería faltar a la verdad. Yo creo que en la introspección que debemos hacer todos los vascos de dónde estuvimos cuando las balas y las bombas silbaban a nuestro alrededor, hay que intentar hacer un ejercicio de honestidad. Yo no sé dónde hubiera acabado si la vida no me hubiera llevado por determinados caminos y no me hubiera rodeado de determinada gente. Me gustaría poder decir que lo vi todo tan claro desde el principio, que tenía tal compromiso ético y unas ideas tan lúcidas como para haber elegido exactamente el camino que pensaba transitar. Pero insisto que eso sería faltar a la verdad. Nunca sabré si en aquel grupo de amigos que yo tenía en el instituto, de los que luego me distancié, pero que apoyaban a la izquierda abertzale y por lo tanto secundaban o por lo menos se mostraban comprensivos con la violencia de ETA, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de separarme de aquel, por circunstancias, de aquel núcleo, yo hubiera seguido allí dentro? Creo que esa introspección es necesario hacerla porque en Euskadi, y algunos están hoy aquí, está la experiencia singular de Gesto por la Paz, los lúcidos fueron muy pocos, muy pocos. Los lúcidos entendidos como aquellos que vieron desde el principio que matar a un hombre es solo matar a un hombre, que matar a un ser humano es matar solo a un ser humano y que no hay causa política que lo sostenga ni que lo justifique. Pero fueron muy poquitos. La sociedad vasca, y es una crítica que bueno, lo he discutido muchas veces con gente que no lo ve de la misma manera y puedo entender otras perspectivas. Esta es la mía. Creo que uno de los problemas por los cuales la violencia en Euskadi se prolongó durante tantísimo tiempo fue porque la sociedad vasca llegó tarde, lamentablemente tarde, a la condena y al rechazo de lo que eso suponía, desde luego para todas y cada una de las víctimas, también por el efecto que eso generaba en los victimarios y para el conjunto de la sociedad. Gracias, Lourdes, te agradezco esa sinceridad, esa honestidad, ¿no? No solo la sociedad vasca, la española, yo creo que llegó tarde, estaba adormecida. Ambientes ideológicos hasta justificaban la acción de ETA, ¿no? Es en el año 95 cuando empiezas a trabajar justo en el tema de ETA, ¿no? El año 95 es el asesinato, es el año en el que es asesinado Gregorio Ordóñez y se inicia lo que se llama la socialización de la violencia, ¿no? 2 años después será asesinado Miguel Ángel Blanco y yo creo que quizás es el momento histórico en el que la sociedad vasca y la sociedad española en su conjunto toman conciencia de la necesidad de movilizarse civilmente
contra ETA. Pero antes no era tan fácil ver esto, ¿no? Luego hablaremos con Isabel de Gesto por la Paz, que en el año 85 lo veían y lo denunciaban públicamente, ¿no? ¿Cómo son esos años de la llamada socialización de la violencia? Del 95 hasta... Es también, en cierto sentido, el principio del fin, ¿no? De la acción terrorista, o eso se dice. Fue el principio del fin, pero es que el final nos costó 14 años y hubo muchos asesinados en medio. Conviene tener cuidado con las palabras. En eso el mundo de ETA ha sido particularmente hábil. En 1995, efectivamente, se aprobó una ponencia que consagra lo que se dio en llamar la socialización del sufrimiento. Es un sintagma interesante, porque hasta suena bien. Es decir, puede ser hasta un hallazgo literario, si me lo permiten. Socializar el sufrimiento. Socializar el sufrimiento significaba que se iba a golpear en círculos concéntricos a capas de la sociedad a las que hasta entonces no se había atacado. Digamos que la primera ETA era una ETA muy focalizada en la violencia desplegada contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Abro paréntesis y lo cierro ahora. Tenemos una deuda histórica que no está saldada con todas las familias y singularmente las viudas de todos los policías, guardias civiles, miembros militares a los que ETA asesinó en aquellos años en los que se llevaban los cadáveres de mi tierra a otros lugares del país sin ningún arropamiento ni institucional ni social, mujeres que tuvieron que sacar adelante a sus familias ellas solas, y eso no ha tenido, creo que, ni el suficiente reconocimiento ni desde luego la suficiente reparación. Miguel Ángel Blanco sí supone un punto de inflexión. ¿Por qué? No sabremos nunca qué hubiera pasado si en vez de elegir a un concejal de un pueblo como Ermua, que tenía un importantísimo volumen de población inmigrante de origen gallego, con un ayuntamiento que tenía unas características determinadas, si hubieran elegido a otro concejal en otro sitio con otra sociología. Nunca lo sabremos. Pero el asunto es que se produce algo muy epidérmico, ¿no? Por primera vez hay alguien, un pueblo entero, que dice: en mi nombre, no. Habéis secuestrado y vais a matar a uno de mis conciudadanos y en mi nombre, no. Eduardo Madina suele decir que qué hubiera sido de nosotros los vascos y con todas aquellas manifestaciones, grandes manifestaciones que se celebraban y se convocaron en muchísimos puntos de España, nosotros nos hubiéramos quedado en casa y no hubiéramos respondido a aquella ola, ¿no? ¿Qué mirada nos hubiera devuelto el espejo? Y en cuanto a la labor periodística, yo lo suelo contar muchas veces, porque en aquellos días no te das cuenta, ¿no? Pero lo vi tiempo después. Generalmente, cuando uno de nosotros tenía que ir a cubrir un atentado, un asesinato, o conocías a la víctima, pero ya la habían matado cuando te acercabas, o ni siquiera la conocías, y tu conocimiento de la víctima comenzaba cuando ya le habían arrebatado la vida. Con Miguel Ángel Blanco ocurre una cosa que yo creo que ETA no calibra. ETA calibró toda la teatralización de aquello en un pulso de 48 horas al Estado, pero creo que lo que no calculó fue que aquel teatro, aquella escenificación podía jugar en su contra. Y en lo que respecta a nosotros, o al menos en lo que respecta a mí, es que conocimos a Miguel Ángel Blanco cuando aún estaba vivo. Le habían secuestrado, pero seguía con vida. Y era inevitable que cuando tú escribías las crónicas de quién era aquel desconocido concejal del PP que habían secuestrado en un pueblo vizcaíno, no encariñarte con aquella víctima, ¿no? Que tenía una novia, que había empezado a trabajar, que tocaba en una banda, que valoraba mucho su batería, las baquetas de su batería. Nos encariñamos con la víctima y deseamos todos, muy profundamente, o casi todos, por ser exactos,
muy profundamente, muy hondamente, que ETA no lo matara, aunque todos sabíamos que ese iba a ser el desenlace. Yo puedo decir, desde mi experiencia profesional, que yo me autoimpuse no llorar aquellos días. Me lo autoimpuse, me lo exigí. Por una cosa un poco ridícula, viéndola con el transcurso de los años, ¿no? Yo era un poco pipiola, tenía 25. Estaba empezando y, bueno, pues tienes una serie de lugares comunes asumidos que luego cuando los ves con el paso del tiempo te parecen un poco estúpidos. Yo me autoimpuse no llorar porque me parecía que si escribía las crónicas llorando, aquello me robaba la necesaria objetividad. Como si fuera posible mantener la objetividad en ese escenario. Y me parecía que tenía que ser tan enormemente cuidadosa con las palabras que no podía dejar que se tiñeran por las emociones. Un día descubres que eso no puede significar nunca dar la espalda a las víctimas, ni eludir el compromiso con las víctimas. Pero sí, si miramos la vista atrás, yo creo que salvo que me manden a Ucrania o a Gaza, creo que nunca viviré nada como aquellos 4 días en Hermoa. Hoy es el día que veo las imágenes de aquellos días y epidérmicamente a mí se me saltan las lágrimas. Nos enseñan a los periodistas una frase que viene del periodismo anglosajón, ¿no? De que los hechos son sagrados y las opiniones libres. Pareciera que el hecho es una muerte, así contada como objetivamente, ¿no? Y que hablar ahí de asesinato es una opinión libre y que no está vinculado a la verdad del asunto, ¿no? Esto ha sido un aprendizaje del periodismo español en su manera de informar acerca de ETA. El mal genera mucha fascinación y a los periodistas nos genera una bastante singular. Hay que sacudírselo, forma parte también de ese mito por el cual lo que vende son las malas noticias y no las buenas. No es exacto, no es verdad. Hay historias fantásticas de esperanza, de superación, que también interesan. Pero el mal nos fascina. Y el problema es cuando la fascinación por el mal te lleva a tergiversar las cosas. Yo hablaba antes de las palabras, de lo importantes que son, de la socialización del sufrimiento, ¿no? ETA y su mundo manipularon extraordinariamente bien las palabras. La socialización del sufrimiento era en realidad empezar a matar empezar a amenazar y empezar a atentar de manera indiscriminada, apuntando a cada vez más colectivos como enemigos del pueblo vasco y de la supuesta causa del pueblo vasco. Los secuestros no eran cautiverios en favor de la liberación de Euskal Herria. Las cárceles del pueblo eran zulos inmundos donde se cercenaba la libertad de los ciudadanos a los que se secuestraba. La lucha armada no era tal, la lucha armada es simplemente eliminar a tu semejante porque no piensa como tú. Desmontar las palabras es un ejercicio extraordinariamente complicado y el periodismo tardó mucho tiempo en desmontar ese lenguaje. Hay libros que teorizan sobre por qué el Tercer Reich cautivó, digamos, a la inmensa mayoría de la ciudadanía alemana, y todo empieza con las palabras. Empiezas con las palabras, con los silencios, con la marginación del semejante, con la cosificación de la víctima, y efectivamente si se entienden todas esas cosas, posiblemente también se entienda mejor por qué hubo violencia y por qué la violencia duró tanto. Además se viste ese lenguaje, ¿no? de objetividad, y la reescritura del lenguaje para hacer más justicia a la verdad se vendía como de opinión parcial, ¿no? Visión ideológica. Esa batalla es también la de estos años, a partir de por parte de la prensa, ¿no? Y de la sociedad española, a partir de la socialización del sufrimiento. A finales de 2006 eres nombrada jefa de opinión de la Dirección de Contenidos de Editoriales del Grupo Vocento. Para el público no iniciado, al Grupo Vocento pertenece el diario nacional ABC y, si no recuerdo mal, 12 periódicos de prensa regional, 2 vascos. Y desde 2010 eres jefa de redacción del Diario Vasco.
Estos son los últimos años de la violencia mortal de ETA. Pero esta no anunciará otra expresión singular, ¿no?, el cese definitivo de su actividad armada hasta el 20 de octubre de 2011. ¿Recuerdas ese día? Muy inolvidable. Creo recordar que la crónica que empecé aquel día decía algo así, que era como una tarde con las lágrimas anudadas a la garganta. Yo aquel día también me autoimpuse no llorar, ¿eh? Fue complicado y aún hoy lo recuerdo y estoy pasando un rato complicado. Recuerdo que en algún momento de la tarde-noche entré, mi director, entonces en el Diario Vasco, José Gabriel Mújica, llevaba 17 años viviendo con escolta. 17. Luego hablaremos de restaurar y de reparar, de cómo se repara la vida que te roban 17 años de tu vida escoltado, con un intento de asesinato, había un plan para matarlo. Yo recuerdo que ese 20 de octubre, en algún momento de la tarde, con todo el fragor, habíamos montado un periódico, fuimos como a un especial de 40 páginas. Habíamos quedado que cada hora nos reuníamos yo, que entonces era la jefa de redacción, y el jefe de política, para poner en orden a cada hora cómo llevábamos las páginas, cómo lo hacíamos, bueno, estas cosas que hacemos los de la prensa que son tan raras para el común de los mortales. Bueno, y en un momento de la tarde yo entré en su despacho y simplemente le di un abrazo. Es que son los supervivientes. Juan Luis Ibarra, que es el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una de las personas imprescindibles en la Euskadi de las últimas décadas, me habló una vez de la conciencia del superviviente, ¿no?, del día en el que uno se siente y se da cuenta de que ha sobrevivido. Todos los amenazados que siguen con nosotros para contarlo. Por eso esa memoria es tan importante, porque además esa memoria no es la batalla del relato, es la batalla de la verdad. Acordaos siempre de esto, ¿eh? Porque relatos todos tenemos el nuestro. Incluso los que podemos ver las cosas de una manera más o menos singular, la tamizamos por la subjetividad de nuestra visión. Pero hay 3 o 4 verdades que son bastante incontestables. Y eso es lo que yo creo que de nuestra particular historia de violencia tiene que quedar clavado en la pared. Singularmente, que nadie se puede arrogar el derecho a matar a otro ser humano simplemente porque no piensa como él. Y sí, aquella tarde fue emocionantísima. Yo recuerdo que cuando viví eso, que yo no me lo acababa de creer. Entiendo que los periodistas sí, porque teníais información de que eso se estaba cocinando, ¿no? No, es interesante esto. Yo la tregua de 2006 la viví con bastante más escepticismo. Y había bastante gente que alertaba. Otra cosa es que generalmente cuando los lúcidos alertan, los menos lúcidos no suelen hacer caso, de que aquello no estaba maduro, de que aquella tregua no estaba madura. Pero yo aquella tarde, y cuando estábamos reunidos, porque por la mañana ya nos había llegado que iba a ser el día. No sabíamos la hora, pero que iba a ser el día. Y alguien dijo, ¿qué hacemos? Y dijimos, a por todas porque esta es la buena. Yo me recuerdo a mí misma diciendo, esta es la buena. Y eso no evita que haya desafíos posteriores y esta jornada va a plasmarlos, ¿no? Pero sí, era la buena, era el final. Ya no... ETA estaba en muerte terminal, quiero decir que no tenía alicientes ni capacidad para seguir ya haciendo el daño que había hecho. Eso marca, sin duda, un final, en un sentido, de la violencia armada, violencia física. Pero no es el final del asunto, ni de ETA ni de sus víctimas. Y la prensa tiene difícil, quizá, al no contar con noticias de actualidad puntual, el dar continuidad a temas que siguen vigentes en la vida social, pero que no generan noticias de manera tan inmediata como hasta ese momento precisamente, ¿no? ¿Cómo han sido estos años de dar continuidad, seguimiento, no solo al asunto de ETA, sino también por evitar esa romantización de ETA de la que hablabas, ¿no?, sino la historia de las víctimas, no solo la de la banda terrorista? Llegamos tarde a hablar de las víctimas.
también he de decir que llegamos un poquito menos tarde que otras partes de la sociedad. No es una excusa, no es un descargo, pero bueno, algo alivia la conciencia. Ya siento hablar de mi libro, pero es que me parece que puede ser lo mejor para poner ejemplos. Cuando se cumplió el 10º aniversario del final de ETA, es decir, hace 3 años, va a hacer 3 años, bueno, a mí me ofrecieron escribir un libro y pensé que podía ser una buena idea intentar recuperar a la viuda del primer asesinado que yo tuve que cubrir. Era Nuria Imaña, la viuda de Modesto Rico Pasarín, un policía nacional al que habían matado en mi barrio. Fue el primer asesinato que a mí me tocó cubrir. Yo le hice una entrevista, no sé cómo la conseguimos, no lo recuerdo, en aquellos días, donde ella estaba extraordinariamente dolida con la crispación política que había y con el daño que eso estaba infligiendo añadido a las víctimas. Yo repasé para la segunda entrevista 25 años pues habían pasado, sí, 25 años después del asesinato, y yo sentí un poco de vergüenza, por no decir bastante, releyendo aquella entrevista. Yo no le pregunté quién era ella. No supe quién era aquella mujer a la que le habían dejado sin marido, sola en la vida. No le pregunté por su historia. Le hice, digamos, una entrevista, no diría que convencional, porque evidentemente no podía serlo, pero bueno, digamos que no ahondé en la humanización de la mujer que yo tenía delante. Ya digo que cuando la releí, y puede haber 25.000 excusas, desde que entonces no se estilaba, a que llegamos tarde, a que yo tenía 12 años, a que podemos ponernos un montón de excusas. Pero lo cierto es que así contábamos las cosas. Es decir, hablábamos de lucha armada, a las víctimas les hacíamos un caso tangencial, y estábamos muy preocupados por los perfiles tan fascinantes de los números unos de ETA y por el principio de acción y reacción. Cuesta mucho pensar, eso también lo digo, yo que viví no profesionalmente los años de plomo, pero sí esa especie de segundos años de plomo que llegaron con toda la coacción, singularmente a los concejales, a los cargos constitucionalistas, pero también a jueces, a periodistas, a otros colectivos sociales, ¿no? Era muy difícil pensar cuando todo era acción-reacción. Cuando tú empezabas una semana con un atentado, con un asesinado, llegaban las reacciones, las manifestaciones. Desgraciadamente, en muchos casos, el enfrentamiento político, la falta de un consenso firme y establecido de un suelo de un techo más bien que nos cobijara a todos, ¿no? En la denuncia compartida. La izquierda abertzale funcionaba con sus propios canales, introduciendo sus mensajes y siempre sembrando la duda sobre dónde estaba la línea exacta, la diferencia entre el bien y el mal. Costaba mucho, era un día tras otro, en una sucesión interminable. Yo el duelo de aquellos años lo estoy pasando ahora. Tantos años después han tenido que pasar muchos años para el final de la violencia. ¿Hubo un vacío una vez que ETA deja de matar? No, aquello solo podía ser bueno, quiero decir. Pero ese vacío lo teníamos que haber llenado, periodísticamente lo hemos llenado recuperando la memoria de las víctimas, las historias de las víctimas. Pero creo que institucionalmente, que al final eso es necesario, ¿no? Porque eso es lo que sigue tirando de las sociedades. Nos ha faltado y nos sigue faltando una política de Estado compartida para afrontar el ¿y ahora qué después de ETA? Y también tiene que ver con la justicia restaurativa, ¿no? Con cómo encaramos lo que queda después de esa violencia, las heridas del pasado, pero también lo que les vamos a contar a las generaciones venideras, ¿no? Pero no solo para que no se repita, sino para que crean, porque puede que no se repita, yo no creo que se vaya a repetir, sería una cosa terrorífica. Creo que los vascos somos bastante tozudos, pero creo que hemos tenido una vacuna
muy dolorosa y demasiado importante como para repetirlo. Pero eso no significa que necesariamente vayamos a tener que vivir en una sociedad sana, ¿eh? Si entendemos por sana una sociedad que tenga muy claro dónde están sus líneas rojas, ¿no? Que tenga muy claro que las víctimas y los verdugos no son lo mismo, nunca pueden ser lo mismo, no pueden ser equiparables, que todas las violencias son denunciables, pero que todas no tienen el mismo origen ni tienen la misma finalidad y que no cabe equiparar desde luego a víctimas y victimarios, ¿no? Esto que parece tan simple, tan sencillo, en mi pequeño país creo que sigue sin serlo y creo que corremos serio riesgo de algunos retrocesos. Y yo responsabilizo, bueno, a la falta de músculo social. Pasamos página muy rápido porque, claro, enseguida nos acostumbramos a que las cosas fueran mejor, pero también a la inexistencia, a mi modo de ver, de una política de Estado que preparara, que reaccionara, que hiciera algo, una especie de dique, de un edificio, ¿no? Eso, que cobijara los años y ese vacío que podía seguir al final de ETA. Gracias. Hay en estos últimos años ejercicios de memoria, pero como bien dices, memoria de relatos o memoria de la verdad, ¿no? de lo ocurrido. Y el libro de que os hablaba Lourdes, doy el título, porque no lo has dicho, ¿no? Es Déjame que te cuente, Memorias para el futuro en el 10º aniversario del final de ETA, ¿verdad? Una memoria de memorias en la que tú repasas tu memoria como periodista y ciudadana al hilo de la memoria de las víctimas, ¿no? Y recuerdas esto, ¿no? Contra el olvido de la indiferencia, para que nadie vuelva a asesinar ni a empuñar las armas contra sus semejantes. Un ejercicio de memoria del pasado para vivir el presente mejor, ¿no? Y para preparar el futuro, porque tienes otras colaboraciones en otro texto de la misma editorial, Catarata. El libro se titula Del final del terrorismo a la convivencia. Es un libro que recoge 11 ensayos y uno tuyo, que esbozan el camino por recorrer. Esto es una mirada ya prospectiva hacia el futuro. Como periodista, esto también es singular frente a la neutralidad de los hechos o contar lo que ha acontecido, mirar hacia el futuro y apostar por un tipo de futuro que en este caso tiene que ver con la convivencia, es significativo, es una apuesta. No concibo el mundo de otra manera, la verdad es que no lo había pensado así nunca, ¿eh? El déjame que te cuente, yo se lo dedico a mi sobrina. Mi sobrina tiene hoy 9 años y a mí me preocupa mucho qué es lo que les vamos a contar. Me preocupan dos cosas. Lo que decía antes de qué les vamos a dejar en herencia a todos los que venís detrás de nosotros y que por fortuna no habéis tenido que vivir ese padecimiento, pero que tenéis que saber lo que significó ese padecimiento. Y luego a mí me preocupa también que no quiero convertirme en alguien tóxico para los que me rodean. Yo sé que tengo una mochila y eso a mis casi 52 lo asumo. O sea, yo sé que hay cosas que ya van a viajar conmigo, no me producen o sea, no me malbaratan la vida, simplemente van en mi mochila conmigo. Y sé que hay cosas que no las voy a olvidar jamás y que igual no las supero tampoco jamás. Pero no quiero convertirme en alguien tóxico y no quiero convertirme en alguien tóxico para esa niña que va a poder vivir donde quiera, como una mujer libre, espero que sea todo lo libre que sea y que viva en sociedades donde no haya violencia y que ella tenga muy claro dónde está eso. Entonces dije, bueno, si algún día mi sobrina llega y me pregunta, tía, ¿qué fue esto? Pues le diré, mira, te vas a la estantería, que lo tienes dedicado desde que eras niña y yo qué sé, pues luego lo hablamos a ver cómo lo ves. Yo es que no concibo la vida de otra manera que conviviendo. Si la cosa es bastante sencilla en realidad, ¿eh? Basta con que no nos matemos los unos a los otros. Es así, es decir, nadie tiene que ser amigo de nadie, nadie tiene que querer más que a lo que quiera querer, pero no agredamos y mantengamos respeto hacia el que está con nosotros. Yo no creo que todas las ideas sean legítimas. No, yo creo que hay ideas que hay que combatir, pero sí que creo
que tiene que haber un derecho a expresarlas y un derecho a objetarlas. Y que eso es esencialmente la convivencia. Hay una palabra que me produce más resquemores que convivencia, que es reconciliación. A mí no me gusta demasiado. Y no me gusta demasiado porque yo siempre me pregunto, a mí hay otra cosa que de esto que me preocupa bastante y es la culpa. Las mujeres de la culpa sabemos mucho. Creo que hay una tendencia, singularmente en Euskadi, a dibujar un pasado, una descripción del pasado, por el cual, como hubo desgraciadamente muchas violencias, hubo muchos culpables, y como hubo muchas violencias y muchos culpables, pues todos tenemos la culpa. Y si la culpa se colectiviza, nadie es responsable. A eso hay que sacudírselo. Hay que sacudir los hombros y sacudirse eso. Porque cuando a mí se me habla de reconciliación, yo siempre me pregunto con quién me tengo que reconciliar. Porque yo conscientemente, al menos conscientemente, no le hice mal a nadie. Yo no coaccioné, no amenacé, no señalé, no coloqué en una diana, no secuestré y, por supuesto, no asesiné. ¿Con quién me tengo que reconciliar yo? Las propias víctimas, ¿con quién se tienen que reconciliar? ¿Qué es eso cuando hablamos socialmente? A mí me gusta más hablar de una paz laica, de una paz que habla las ventanas, que deje entrar el aire, que levantemos las... Hay quien también me rebate esto, y amigos muy queridos, que dicen que hay cosas que conviene ya no remover. Y puedo entender el argumento, puedo entenderlo, porque hay un componente también de morbo que eso lo tenemos, y singularmente mi oficio lo tenemos que evitar de cualquier manera. Pero yo creo que todavía quedan muchas alfombras y muchas alfombras por levantar y muchos armarios por abrir. Euskadi es el país de los tabúes y de los secretos. Tantos como para que haya 300 asesinatos de ETA sin esclarecer. Y alguien sabe en algún sitio. Y habrá un día en el que ya no quede nadie que sepa. Esas cosas nos estamos jugando en este periodo post-ETA. Y luego nos estamos jugando la rehabilitación. Yo creo firmemente, como creo en el Estado de Derecho, me creo el artículo 25 de la Constitución y el 100.2 del Reglamento Penitenciario. Creo que efectivamente las personas, los seres humanos, nos merecemos segundas oportunidades. Creo firmemente que el sistema penitenciario tiene que estar orientado a rescatar a todos los nuestros que tengan voluntad de ser rescatados. Por durísimo que haya sido lo que hayan cometido, lo llevan en su conciencia, bastante carga supone eso. Y todo eso hay que reconocer, pero antes que eso, que hablar de eso, de reconciliaciones y demás, creo que hay que hablar de rehabilitaciones, también de las heridas de la propia sociedad en su conjunto. Encuentros restaurativos, enseguida entramos ahí, ¿no? Sí, yo te decía lo de convivencia porque hay para quienes esa palabra también exige un compromiso no exigible y hay quien habla de coexistencia, ¿no? Ya hemos hablado de esto, la elección de las palabras es delicada, ¿no? Y quien se conforma con coexistir, la convivencia es una restauración ya de algo. La convivencia es más sencilla para los que no lo hemos sufrido directamente, los que lo conocemos pero no lo hemos sufrido. Yo jamás le voy a pedir a una víctima que haga lo que considera que no tiene que hacer o que no quiere hacer, solo faltaría. Han soportado algo que por fortuna ninguno, hay víctimas entre nosotros, una circunstancia vital que ninguno de nosotros vamos a soportar. ¿Quiénes somos nosotros para usurpar su voz? ¿Qué nos arroga? Eso no significa tratarlas como menores de edad ni que siempre tengan la razón. No, a mí ese comentario siempre me ha parecido bastante deplorable porque en realidad significa lo mismo que lo otro, que es orillarlas. O sea, como siempre tienen razón, pues también las orillas porque en realidad tu opinión te parece que va a beneficio de inventario, ¿no? No es eso. Es tenerlas entre nosotros como el testimonio
no solo de lo que significa la violencia, sino de que buena parte de los asesinados lo fueron porque se opusieron a esa violencia. Eso es un ejercicio de coraje democrático por la libertad de todos que no está suficientemente reconocido y que eso hay que ponerlo en el altar de nuestra convivencia. Y luego esas víctimas tienen derecho cada una en su individualidad a afrontar su duelo, su rehabilitación y su reconciliación, en su caso, si la consideran, como crean posible hacerlo. Están aquí las hijas de Fernando Buesa. El día de la manifestación por aquel atentado creo que Euskadi tocó fondo. Yo no recuerdo algo más, mira que hemos vivido cosas, algo más deplorable que aquella manifestación de división después de que ETA asesinara a quien había sido vicelehendakari del Gobierno vasco. Yo creo que aquella jornada de febrero tocamos fondo como sociedad capaz de ofrecer una respuesta consensuada al terror. Yo tuve una conversación en uno de los aniversarios con Nati Rodríguez, con la viuda de Fernando Buesa, una mujer de una templanza encomiable, una dama. Yo las llamo a las viudas las damas de la memoria, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ella y su marido son dos personas que creían, venían de los movimientos cristianos, ¿no? Y me dijo, el perdón, cuando le pregunté por el perdón, y me dijo, yo no puedo hablar por Fernando, porque solo les puede perdonar Fernando y Fernando no está con nosotros. Yo nunca había sido capaz de verlo desde esa perspectiva y siempre llevo conmigo esa frase porque me pareció que era muy elocuente y que sigue teniendo un valor muy, muy pleno, ¿no? Todas esas grandes palabras de las que hablamos los demás tienen un sentido muy distinto para quienes han sufrido directamente la violencia y también para quienes la han practicado. Gracias. Es delicado, efectivamente, escoger las palabras porque además luego tienen una incidencia pública, forman parte del debate público, son usadas a veces ideológicamente o encasillan y valoran o juzgan a las víctimas o la posición que supuestamente deberían tener, ¿no? Yo creo que en eso has tratado de ser delicada siempre y te preocupa mucho, ¿no? Y con debates que tengo con colegas periodistas tratan de tener esto presente, ¿no? La propia idea de justicia restaurativa se presta a ser utilizada políticamente y los encuentros restaurativos han estado como por debajo de la opinión pública, de la prensa durante muchos años, ¿no? Conociéndose que se hacían, no se hablaba de ellos por el riesgo de mancharlos ideológicamente y de utilizar ese camino de restauración personal que es delicado, que es sagrado, pues ideológicamente, ¿no? Has escrito un pequeño texto también sobre justicia restaurativa recientemente. Sí, me pidieron una colaboración para un libro que eran textitos de 40 mujeres de Guipúzcoa, con presencia pública en Guipúzcoa, sobre la justicia restaurativa. Lo releí anoche para preparar esta intervención. Yo inicio ese texto, sin querer hacer un spoiler, con una escena de Asbestas, que no sé si la han visto, tremenda la película de Sorogoyen. Ahí hay una especie de ensayo de encuentro restaurativo, ¿no? Entre alguien que siendo víctima y habiendo sido golpeada por la brutalidad más absoluta, mantiene intacta su humanidad frente a quien la ha perdido en algún punto del camino y sin ser esa persona responsable de la violencia, al convivir con ella, al rodearla, se había deshumanizado completamente, ¿no? Me parecía que yo cuando la vi fue inevitable, o sea, viendo la película dije, esto es lo nuestro, ¿no? Habla también de la entereza de esas víctimas, que no olvidemos, ETA ha asesinado a 853 personas y herido a miles. Nadie se ha tomado la justicia por su mano. Nadie ha devuelto el ojo por ojo. Nadie. Y eso no se subraya lo suficiente, porque ¿qué diríamos todos? ¿Qué decimos todos cuando nos colocan en esa situación? A mí si me matan a mi padre, me matan a mi madre, yo haría lo mismo. No lo hacemos. No lo hacemos porque no se ha hecho. Entonces las víctimas han
con la batalla de sentimientos que han tenido que tener dentro, y el odio es una de ellas, creo que humanamente absolutamente comprensible, pero han mantenido la entereza de su humanidad. Y algunas han querido explorar esa humanidad reencontrándose con los victimarios que han querido salir de las tinieblas. Yo creo que eso se puede estimular. También creo que es un camino absolutamente individual. Entiendo tanto, porque además la conozco de primera mano, la historia de Maisabel Lasa como la de Consuelo Ordóñez. No creo que ninguna de las dos flaqueen en dónde están. Me parecen dos mujeres admirables. ¿Y quién soy yo para valorar lo que hace una o lo que hace la otra, o la decisión que toman con respecto a cómo encaran el futuro de los victimarios? Pero cuando hablaba antes de que no existe una política de Estado digna de ese nombre, a mi modo de ver, para el tramo final, o sea, para la reconstrucción de la convivencia dañada después del final del terrorismo, esto también tiene que ver con eso. Esta exploración, que pudo tener su sentido que fuera discreta, diría que casi clandestina en los inicios, porque además coincidió con un momento en el que parecía que lo dejaba, pero no terminaba de dejarlo, eran unos momentos muy delicados. Y luego la privacidad, lógicamente, de los protagonistas. Eso me parece que es una cosa comprensible, que hasta los periodistas, que batallamos contra la privacidad todos los días para contar las cosas, debemos entenderlo y debemos asumirlo. Bien. Pero creo que ahora se hubiera merecido de una tejabana, ¿no? De que se asumiera que esa opción puede existir y que no conduce al blanqueo. Que si hay una voluntad, yo tampoco soy quien para ponerme la piel de un victimario, no se me ocurre muy bien cómo podría hacerlo. Pero si alguien toma conciencia de lo que ha hecho, hablamos de reparación, hay cosas que son irreparables. Podemos resarcir, podemos rehabilitar. Pero creo que otra de las cosas que tenemos que asumir para que este post-ETA sea sano es que esto no es como si te equivocas al votar la ley de aguas. Es que cuando tú matas a otro ser humano, eso no es reparable. Eso no es reparable. Esa vida humana no es recuperable. O sea, puede ser mantenida en la memoria de sus allegados, pero lo que le has robado, eso no se puede restituir y lo tenemos que asumir. Y los que han hecho el mal tienen que asumirlo, que a eso no le puedes dar la vuelta. Jamás se le puede dar la vuelta, porque no puedes crear un ser igual y volver desde ese punto a rescatarle la vida que se ha perdido, ¿no? Todos los besos robados, las vivencias con tu familia, los nietos a los que no has conocido, ¿eso cómo se va a recuperar? Eso es imposible recuperarlo. Y ahí tenemos que asumirlo, que eso es lo que nos hemos perdido. Entonces, partiendo de esa base, si alguien quiere intentar desandar ese camino, incluso para las víctimas que el perdón sea importante, por la razón que sea, por creencias religiosas, por otro tipo, por una necesidad, por una punzada interior, eso se debería estimular, bien hecho, con profesionales. Y desde luego sin que pareciera en ocasiones vergonzante, porque para la sociedad puede ser algo que, convenientemente arropado, le puede ayudar también a mejorar en su músculo ético, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Me imagino que dentro de, como tú has dicho, del País Vasco es mucho más difícil todavía, porque hay muchos silencios que son elocuentes, pero que no se sabe cómo afrontar, ¿no? Entonces, no sé, es cómo hacer presente esa memoria sin que suponga revivir violencia y que a la vez mantenga esperanza para el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Igual sirve mirar a otros fenómenos de violencia muy brutales que hemos tenido, ¿no? Yo soy nada partidaria de equiparar realidades porque creo que eso nos distorsiona la mirada, pero nos puede servir a modo de ejemplo. Yo creo que los alemanes se conforman, es mal verbo que se conforman, pero bueno, con que la inmensa mayoría de su ciudadanía sepa qué hicieron los nazis
y que conviene no repetirlo. Y que sepan exactamente por qué lo que hicieron estuvo mal hecho. Que claro, mirando atrás a semejante horror, las palabras todas se quedan muy cortas, ¿no? Suena casi frívolo expresarlo en estos términos. Yo creo que no tenemos que recrearnos, ni siquiera fustigarnos en dónde estuvimos cada uno, pero sí que creo que esa introspección es necesaria. Yo creo que los vascos hemos pasado página. Es decir, fuimos una sociedad que, como en Euskadi se vivía también, las cosas como son, podías vivir muy bien mirando para otro lado. ¿Cómo se vive bien viviendo hacia otro lado? Pues es una cosa que a mí me perturba un poco, porque es que no era una realidad que viviera en el sótano, es que era cotidiana y la contábamos en vivo y en directo, ¿eh? Quiero decir, que en los medios de comunicación informábamos al minuto de lo que estaba ocurriendo. Pero te encuentras, y esto es real, ¿eh?, con que tantos años después, gente que sale de ver la película de Maisabel, sobre la historia de Maisabel, sale y dice, es que estoy muy conmovida porque yo no sabía que esto estaba pasando. Y claro, a mí, que igual soy un poco bruta, pero lo que me provoca decir es, pero ¿y entonces dónde estabas? Hay que vivir con muchos anteojeras, ¿no?, para no ver esa realidad. Entonces el problema es que estuvimos, buena parte de la sociedad vasca, tan preocupada de otras cosas. Del miedo no hablamos, ¿eh? Porque a mí hay gente que cuando yo digo esto me dicen, bueno, es que había sitios en los que había gente que sí se movilizaba y el miedo. Y digo, vale, pues hablemos del miedo. Pero el miedo es también como vergonzante. O sea, nos produce como cierto bochorno admitir que, claro, que sobre todo cuando los nuestros eran de los nuestros y extendían el terror, que nosotros estábamos muy asustados. Y de eso tampoco hablamos. Por eso yo decía que todavía es necesario abrir más ventanas. Porque hay mucha más gente como esa ciudadana que se da cuenta de lo que pasó 20 años después viendo una película. Por eso hay que contar. Por eso nosotros tenemos que seguir contando, con cuidado, pero con intención. Las historias de las víctimas, lo que se avanza en el respeto a los derechos humanos, cuando se vulneran los derechos humanos, cuando ocurren cosas que nos deberían encender las señales de alarma. Y a eso tiene que contribuir la literatura, tiene que contribuir el cine. Es decir, todos aquellos inputs que a la gente joven que está hoy con nosotros les puede llegar quizás más rápido que una crónica periodística, ¿no? Yo creo que hay que seguir contando. Hasta que podamos tener certezas, y creo que todavía hoy no las tenemos, de que hay una serie de valores asentados a los que no vamos a volver atrás. Pensando siempre que la democracia y los derechos humanos es una batalla continuada, que se batalla todos los días, que no están ganados, que se puede retroceder cotidianamente. Muchas gracias, Lourdes. Pensaba que quizá desde el año 2016 ha habido un incremento de obras literarias y audiovisuales y a veces documentales para hacer memoria, ¿no?, y contar la historia, y también de apertura de posibilidad hacia la convivencia o de presentación de caminos de justicia restaurativa, ¿no? Es quizá en el momento en el que estamos de vencer miedos, de no tener miedo también a tocar temas delicados, para hacer más presente la historia reciente, la verdad, clarificar la verdad de la historia reciente y las posibilidades de convivencia y de restauración. Sí, me gustaría, porque no lo he dicho y lo llevaba apuntado, y sí me gustaría contar esto. Yo le entrevisté primero a Carmen Guisasola y luego a Joseba Russolo Sistiaga. Joseba Russolo Sistiaga tiene, si no me falla la memoria, 16 asesinatos a sus espaldas. Emprendió hace 2 décadas el camino de desmarque de la violencia. Digamos que yo es la experiencia, junto con la que he tenido con las víctimas, con Maisabel, con Carmen Hernández, con los Buesa, con más gente, ¿no?, de aproximación a lo que significa eso que llamamos justicia restaurativa. Aquella entrevista fue bastante difícil,
porque aunque yo siempre me he creído ese camino, ¿eh? Cuando alguna vez algún político me ha dicho, pero esto, yo siempre le he dicho, yo me lo creo. Yo me creo que han hecho el camino de vuelta, que están intentando hacer el camino de vuelta. Otra cosa es lo que yo no puedo evaluar, es cómo llevan eso internamente, cómo puedes mirar tú, ¿no?, directamente a esa sociedad, a esa realidad, ¿no?, a lo que has hecho. Pero claro, yo no podía afrontar aquella entrevista sin preguntar algunas cosas. Y la pregunta llegó a la tercera. Digamos que hice 2 de precalentamiento, por decirlo de alguna manera, pero a la tercera que yo ya no tenía escapatoria. Yo le tenía que preguntar que en qué momento tú cosificas tanto, no recuerdo exactamente la literalidad, pero fue algo así que como en qué momento tú cosificas a alguien hasta el punto de que no tenga valor arrebatarle la vida, ¿no? Paró unos segundos interminables, me pidió que apagara la grabadora y yo pensé en ese mismo momento que la entrevista se había acabado. Que allí había acabado, que no íbamos a poder seguir. 20 minutos después la retomamos y lo intentó racionalizar. Yo es esa la aproximación que tengo al tema que hoy ocupa, y es un tema muy profundo que merece la pena que tenga jornadas de reflexión como estas. Muchas gracias, Lourdes. Con estas palabras terminamos. Quiero cuidar también tu agenda. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. La Universidad Francisco de Vitoria es tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias.